Historia de la ciencia. Aportes de Newton. Newton cambió el curso de la historia de las ciencias. Cuando vio caer una manzana de un árbol, se dio cuenta que la manzana era atraída hacia la Tierra por la misma fuerza que atrae a los planetas desde el Sol. Así que formuló una serie de leyes matemáticas para todo objeto que se moviera bajo el influjo de la fuerza de gravedad. Esto implicó por primera vez una ley de aplicación universal en las ciencias. Leyes de Newton. Primera ley de Newton. Un objeto en movimiento permanecerá en movimiento y un objeto en reposo permanecerá en reposo, a menos que una fuerza no equilibrada ejerza sobre él. Segunda ley de Newton. Un objeto sobre el que actúa una fuerza no equilibrada acelerará en la dirección de esa fuerza. Tercera ley de Newton. Las fuerzas siempre ocurren en pares iguales y opuestos. Aportes de Einstein. Albert Einstein presenta al mundo su teoría de la relatividad, una teoría en donde la velocidad de la luz se convertía en única y constante universal, y es la cosa más rápida de todo el universo. En nuestra realidad nada sucede de forma instantánea, todo necesita de un tiempo, hecho que suponía que la velocidad de la luz debía ser igual para todos los observadores y en todas las direcciones. Dicho de otra manera, en la cotidianidad, la velocidad depende de nuestro movimiento. Diferencia de las teorías. Newton planteó la gravedad como una fuerza de atracción. La atracción es ejercida por los planetas, satélites y estrellas. Los objetos caen en la misma velocidad sin importar su tamaño, y que la gravedad es una fuerza que actúa al instante. Einstein replanteó que la gravedad es una aceleración y no una atracción, que el tiempo es constante, que no es constante y depende de muchas variables como la velocidad, que el tiempo está íntimamente ligado al espacio como un tejido, que la gravedad es la distorsión del espacio y tiempo por objetos de gran masa, y que nada podía ir más rápido que la velocidad de la luz. Michael Fry es uno de los aportes científicos. Ha sido conocido principalmente por su descubrimiento de la inducción electromagnética, que ha permitido la construcción de generadores y motores eléctricos, y de las leyes de la electrólisis, por lo que es considerado como el verdadero fundador del electromagnetismo y de la electroquímica. Galileo Galilei descubrió las leyes de la caída de los cuerpos y de la trayectoria parabólica de los proyectiles. Estudió el movimiento del péndulo e investigó la mecánica y la resistencia de los materiales. Perfeccionó el telescopio y permitió realizar diferentes descubrimientos. Arquímedes descubrió teoremas sobre el centro de gravedad de figuras planas y sólidas. Creó las leyes de las palancas e inventó la catapulta y la polea compuesta. Nicolás Copérnico aportó la teoría heliocéntrica, según la cual el Sol se encontraba en el centro del universo y la Tierra, que giraba una vez al día sobre su eje, completaba cada año una vuelta alrededor de él. ¿Qué es un paradigma? Es la forma particular como se organiza racionalmente el conjunto de teorías, leyes y principios de una disciplina científica, y que se traduce en la formulación de los problemas de estudio, redefine los métodos y técnicas y la forma de práctica, así como los criterios de verdad y procesos de verificación. Un paradigma es una imagen del objeto de una ciencia, sirve para definir lo que se debe estudiar, las preguntas que es necesario responder, cómo debe preguntarse y qué reglas es preciso seguir para interpretar las respuestas obtenidas. Los paradigmas y visiones que se dieron a través de la historia de la ciencia. Paul y el anarquismo cognitivo. Dentro del universo de enfoques sobre la ciencia como forma de adquisición cognitiva, hay también posiciones radicalizadas y muy críticas. Es el caso de Paul y su tesis Todo vale en el conocimiento científico. Para Paul, el conocimiento nuevo solo se alcanza justamente cuando los científicos se alejan de los elementos constitutivos del paradigma, en un uso, en una disciplina y de una identificación en el progreso científico. El constructivismo piagetano, otro paradigma aún vigente en distintas disciplinas,
tales como la psicología, ciencias sociales, educación, pedagogía, sociología del conocimiento, epistemología e historia de la ciencia. Es el constructivismo piagetano. El aporte de la ilustración. En cuanto a la ilustración, los ejemplos son innumerables, por tanto, ilustra como el movimiento de la ilustración potencial desarrolla la comunidad científica internacional y actúa como un mecanismo efectivo que produce un notorio incremento en el acervo cognitivo de las distintas disciplinas. Entre estas, la navegación, la farmacopea, la balística, la hidrografía, la geografía, la geología, la taxonomía, la botánica y la cartografía, entre otras. El romanticismo. En cuanto al romanticismo, por ejemplo, es innegable la notoria influencia que este movimiento artístico-cultural, histórico, estético y científico influyó durante el siglo del progreso, desde el arte y la literatura hasta en el desenvolvimiento de la ciencia de la vida y la ciencia de la tierra. El positivismo y su influencia. Las ideas del positivismo se empiezan a conocer en la comunidad académica y científica europea, y si bien el concepto encierra muchas acepciones, es posible entenderlo como una corriente filosófica, cultural, científica y epistémica que se desarrolla en Europa a partir de las ideas sobre ciencia y filosofía de Comte, y que se caracteriza por enfatizar la importancia del método y de la ciencia para la obtención del progreso y la regeneración moral de la sociedad. Física cuántica. La física cuántica es la ciencia que estudia los fenómenos desde el punto de vista de la totalidad de las posibilidades. Contempla aquello que no se ve y explica los fenómenos desde lo no visible. Contempla lo no medible, las tendencias, como por ejemplo la no localidad y el indeterminismo de las partículas. En este campo de lo no medible estamos nosotros, los seres humanos. El átomo es una realidad científica que dio paso a la teoría de la relatividad y luego esta a la física cuántica. La visión de las terapias alternativas y su relación directa con la física cuántica. En la nueva era, la física cuántica es la presentada como una física holística. Dichos promotores de este nuevo paradigma en cuestión científica critican a la física clásica, de la cual dicen es determinista y reduccionista. Su concepto de física cuántica, dice, ha borrado para siempre las fronteras que la ciencia ha promulgado durante años y años, entre ellos la distinción entre sujeto y objeto. Sin embargo, los científicos afirman que los compuestos cuánticos de nuestro cerebro conectan nuestra ciencia con el universo. En estructura o parte de las neuronas o células nerviosas sucede el supuesto punto de encuentro. La física cuántica de la nueva era es una física holista. El holismo es una posición metodológica y epistemológica que postula que los sistemas, ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos, mentales, lingüísticos, etc., y sus propiedades deben ser analizados en su conjunto y no a través de las partes de los que los componen, consideradas estas por separadas. Es el sistema como un todo integrado, en definitiva determina cómo se comportan las partes, mientras que un análisis de estas no puede explicar por completo el funcionamiento del todo. Esto es así porque el holismo considera que el todo es un sistema más complejo que una manera de suma de los elementos constituyentes, o en otras palabras, que su naturaleza como ente no es divisible en sus elementos constituyentes. Gracias.